Si bien en algún momento pensamos que no vamos a salir adelante y tú decís como esto no puede estar pasando, la verdad es que hay una sabiduría interior que te hace salir adelante con ese dolor, y ese dolor siempre va a estar. También que es importante eso, como que el duelo nunca termina. Yo lo que hacía era levantarme de mi cama, iba a dejar a la Domi al colegio, volvía, me acostaba seguía durmiendo, después lo que hacía era ver películas románticas y llorar, llorar y llorar. Entonces de verdad, no, yo amo llorar. Que el duelo es igual que una brillantina o una escarcha. Al principio está muy pegada, no te la podéis sacar. Y por más que queráis, hay que quedar con brillantina por hartos días. Y después de un tiempo ya no queda tanta brillantina, pero de repente aparece un poquito en tu bolsillo porque escuchaste una canción, porque, no sé, sentiste un olor, porque hablaron de cierto tema. Entonces siempre está eso. Y ese recuerdo quizás te active una pena, pero es normal. Hola, hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de Confía en tu Poder. Hoy día tenemos a una tremenda invitada que estoy muy contenta de tenerte acá porque también la conozco hace mucho tiempo y he visto también como un cambio y una transformación en ella y hoy día acaba de lanzar su nuevo libro, no hoy día, pero en estos días, que es un libro distinto a los dos anteriores que ella había sacado porque hace poco vivió una experiencia, yo creo, de las que nadie quiere vivir. De esas situaciones que te transforman y que también te hacen cuestionarse también cómo una vivía y cómo es uno y la identidad después de ciertas experiencias que claramente marcan un antes y un después. Acaba de lanzar su nuevo libro que se llama Renacer. Y si bien la Connie, porque todavía no he dicho su nombre, pero hay un spoiler, es una reconocida psicóloga y coach en temas de empleabilidad y encontrar nuestra pasión, también ha dado un vuelco para poder compartir y ayudar a otras personas a transformarse frente a duelos o situaciones que claramente uno no controla. Así que bienvenida, Connie, qué rico y qué alegría tenerte acá en Confía en tu Poder. Muchas gracias, Ale, por esa intro. Feliz de poder haber coincidido hoy día. Así que compartir todas las experiencias que puedan ayudar a tu audiencia, feliz. Súper. A mí me encantaría un poco que las personas que nos están escuchando te conozcan un poco de tu recorrido y qué fue lo que pasó que te llevó a escribir este libro Renacer. Bueno, primero contarles que la Ale, gracias a la Ale, yo saqué mi primer libro con Editorial Planeta. Yo siempre lo cuento porque, bueno, con la Ale tenemos una amiga en común que es la Carlita. Y nos conocimos en algún momento que hicimos como unos talleres de propósito, ¿te acordáis? Que no quedó en nada. De diseño de vida. Intentamos juntarnos para hacer esas cosas, de profundizar en nuestra vida y como replantearnos qué queríamos. Y después quedamos conectadas en Instagram, me acuerdo. Y ahí la Ale, cuando va a lanzar su primer libro, me acuerdo, yo la admiré tanto que, bueno, le pedí ayuda y ahí llegué a Planeta gracias a ese contacto. Y siempre, como digo, que fue el puente para ese pasito de ese sueño que yo tenía. Así que bueno, yo soy psicóloga y coach laboral, soy madre, soy de Viña, trabajé aproximadamente 9 años en recursos humanos en selección de personal, desarrollo organizacional, y en un momento de mi vida que lo empecé a pasar muy mal, empecé como a replantearme toda mi vida qué quería hacer y pensaba que mi camino era ser gerente de recursos humanos. Comencé a buscar como el sentido de mi búsqueda laboral y ahí decidí el 2018 emprender. Y desde ahí que soy independiente, lancé un programa que se llama Conecta con tu Pasión, que le ha ido muy bien hasta el día de hoy, y de ahí nace el primer libro que se llama Conecta con tu Pasión. Y desde ahí he estado trabajando en el coaching laboral, acompañando a profesionales a conectar con la pasión, propósito, a emprender, a empoderarse, en tomar posiciones de liderazgo, etc. Y en paralelo he seguido escribiendo, después saqué el Ser Irresistible con Planeta y ahora este nuevo libro que es Renacer, que salió ahora, bueno, ahora estamos mañana en agosto. Claro, que estamos como grabando en el futuro. En el futuro, estamos en agosto, así que lanzando este nuevo libro con Editorial Urano, que es un libro muy distinto, como tú dices, efectivamente, porque
si bien mis otros libros siempre he hablado de mi experiencia, como desde este proceso de conectar con la pasión y también con historias de mis coaches, este en particular es mucho más íntimo, más profundo, porque parte de lo que tú decías, como de un dolor profundo que yo tuve hace 2 años y cómo ese dolor me permitió a mí como replantearme la vida, que fue un duelo, quedó viuda hace 2 años y ahí fue como, en ese momento yo quería hacer algo, pero dije no es el momento, vive el duelo, suelta, y todo ese proceso lo viví como muy desde un lugar que quizás antes no me había permitido, como sentir todo lo que había que sentir. Yo fui madre muy joven, a los 14 años, mi primer hijo, entonces en ese momento yo creo que nunca me he permitido vivir los procesos, sino siempre en el hacer, que es lo que tú también hablas muchas veces en tu podcast. Como que nos enseñaron que hay que hacer, y desde ahí nuestra identidad somos más valiosos en la medida que hacemos cosas. Pero pocas veces somos, como el ser. Y yo creo que primera vez en mi vida me di ese espacio de estar conmigo misma y de ese proceso doloroso, también transformador, también surge algo muy bonito que es finalmente este libro para acompañar a personas a vivir cualquier dolor fuerte y que los permita vivirlo con más amor. Porque también en estos procesos dolorosos muchas veces nos exigimos estar bien pronto. Y la sociedad también nos exige como a estar bien. Es incómodo ver a alguien mal. Entonces como la invitación en todo este libro es justamente eso. Oye, heavy, porque se me vienen 1000 ideas, se me puso la piel de gallina y se me vienen 1000 ideas a la cabeza. Que de repente hasta para uno como tercero, cuando de repente a una amiga o a alguien que uno quiere se le muere alguien cercano, es difícil hasta cómo reaccionar, qué decir, cómo decirlo. Tú que lo viviste, en el fondo, ¿cuál es la mejor forma que uno puede acompañar a alguien que está pasando por un duelo importante? Yo creo que lo importante acá es entender primero que cada duelo es único y personal. Como yo en ese momento tenía 2 amigas que habían sido viudas y si bien su experiencia me ayudó un poco, eso no podía replicarlo yo en mi vida porque es otra historia, otra forma, otras necesidades también. Entonces como mirar eso también como cada persona lo vive distinto, cada persona necesita algo distinto en ese momento. Yo creo que la forma de acompañar de la mejor forma es estar ahí y acompañar lo que tenga que ser. Por ejemplo, siempre en el libro lo cuento, como que tenía una amiga, por ejemplo, que era la que compraba la mercadería, ponte tú, otra que me llamaba para estar ahí y llorar juntas, otra me ayudaba quizás con los niños, ¿cachai? Entonces como ver qué necesita el otro. Y esto nos cuesta un poco porque al final como es incómodo ver al otro mal, muchas veces tratamos que salga luego de ese dolor. Me pasó mucho que mi mamá trataba de sacarme, como, no, salgamos a tomar café, no sé, o tratar de distraerte. Y eso yo creo que es lo peor que podemos hacer, porque la persona que lo está pasando mal quiere hablar de eso, o quiere llorar, o quiere permitirse sentirse mal. Como que pareciera que en esta sociedad no podemos sentirnos mal, hay que estar siempre bien. Y eso yo creo que ese espacio que nosotros podamos darle a la otra persona, creo que es un bálsamo para el alma. Qué importante. Porque uno, obvio, trata de hacer las cosas como para mejor, pero como que yo siento que hay cosas que uno las sabe abordar mucho mejor después que las ha vivido. O sea, yo me acuerdo cuando, por ejemplo, fui mamá, igual hay como un duelo de identidad, de tiempo, de planificación, de cuerpo, de muchas cosas. Y yo dije, qué mala amiga he sido, como todas mis amigas que han sido mamá, y yo fui una amiga pésima. Pero claro, cuando lo viví, tal vez ahora se me ocurre más que ofrecer, o sea, como oye, necesitas que te lleve algo, o sea, o las preguntas que uno hace es distinto cuando a veces uno ha atravesado los procesos y como sabéis que valoráis y que no, y de cierta forma uno siempre trata de ofrecer a los otros lo que a ti más te ayudó o no sé. Bueno, oye, y si tú vieras, porque en el fondo, sin entrar, pero tampoco quiero, pero en el fondo tú estabas, como contabas antes, en este proceso, tenías tu programa Conecta con tu Pasión, estabas escribiendo tu segundo libro. Sí, justo ese año. Y en el fondo se muere tu marido de una forma muy repentina. Y muy rápida. Y muy rápida. Sí. No sé si nos puedes contar un poco cómo fue ese proceso en el sentido de cómo te hizo cuestionarte la forma que tú vivías antes, qué cosas cambiaron,
¿Qué cosas ves distintas? ¿Qué cosas tal vez tú sientes que te quejabas y que tal vez te quejabas de lleno? Pero yo me imagino que vienen muchos cuestionamientos a cómo uno vivía antes. Yo como trabajo con la pasión y propósito es como que de cierta forma igual ya venía trabajando mucho en mí, en sanaciones, terapia y como muy conectada conmigo. Además, esto pasó el 2024 y nosotros nos habíamos ido a Viña el 2021. Entonces estaba yo ya en un proceso mucho más tranquilo, más de conectar conmigo, más como estar más cerca del mar, etcétera, de estar más con lo que a mí me hacía sentido, no tanto en eventos, que obviamente me encanta, pero bajando un poco el ruido de afuera. Y ese año en particular, y yo lo cuento en el libro, es muy paradójico porque ese 2024 era mi mejor año, te lo juro. Mi marido había emprendido en lo que le gustaba, que era el rally. Yo estaba lanzando mi segundo libro, mi hija la habíamos cambiado de colegio, y mi hijo mayor estaba súper bien. Como que todo estaba muy bien. Entonces, heavy como que la vida te da una cachetada para decirte, ojo, no tienes el control de nada, ¿cachai? Y yo creo que eso es lo más importante, porque si bien yo siempre he sido muy agradecida, como siempre estar como conectada a las cosas buenas que pasan y también agradecer quizás las cosas que no pasan, en ese momento me di cuenta de eso, que no tenemos el control de nada y que dado eso, que no sabemos cuándo vamos a morir, es como vivir con mucha más pasión. Si bien yo siempre he sido súper intensa y mis amigas saben eso, pero yo creo que ahí le tomé el real sentido de qué quiero hacer con mi vida, qué quiero hacer este día, con quién voy a invertir mi energía, en qué proyectos sí voy a decir que no y qué proyectos voy a decir que sí. Entonces, como saber decir que no, aprender a elegir mejor también. Y eso, como entender que la vida es muy efímera y por lo tanto hay que aprovecharla al máximo, hay que vivir con intensidad y más me aumentó este tema de trabajar con gente que conecte con su pasión. Es como, te lo juro que en una parte digo en el libro, es como, ojalá decirle a todo el mundo, te vas a morir. Entonces, dado que te vas a morir, ¿qué vas a hacer con tu vida? Porque tengo mucha gente que llega a la consulta y me dice, es que no sé, es que tengo este sueño, es que cuando jubile, cuando pase esto otro, es como siempre postergando eso que queremos, pero es que la verdad es que ni siquiera sabemos si vamos a llegar a ese momento, ¿cachai? Entonces, como eso es como darme cuenta que la vida es hoy y como vivirla con mucha más profundidad. Qué heavy. Sí, o sea, es que es verdad que cuando tú dimensionas que esta es la oportunidad, o sea, el fondo, el tiempo es precioso. Bueno, todo el mundo dice, y todo el mundo te dice, oye, el tiempo, pero a veces uno persiguiendo distintas cosas que tal vez no son... Invierte tiempo que después tal vez a veces te das cuenta que no lo invertiste de la mejor manera. O no lo que querías. O no lo que querías. Lo que debías hacer. Como que yo siempre digo al principio, yo debía haber sido gerente de recursos humanos porque era el camino para el éxito, pero no era lo que yo quería. Pero no me lo había cuestionado porque, claro, nos enseñan a como seguir el patrón, como todos como ovejitas persiguiendo a la oveja de adelante. Entonces, yo creo que es importante eso, como detenernos. Y una vez escuché a la Pilar Sordo, que me gustó mucho, que en una entrevista que hizo, que dijo, ojalá una vez a la semana recordar que vamos a morir, pero no por ponernos tristes, sino que porque recordar que esta vida, como tú decís, la única que tenemos, entonces aprovéchala para trabajar en lo que amas, aprovéchala para crear sueños y si fallan, lo intentaste por lo menos, aprovéchala para estar con la persona que tú quieres estar y no estar quizás. Yo conozco muchos matrimonios que están por estar también. Entonces, como eso, decirle a las personas que tú amas. Entonces, como esa invitación creo que es muy importante. Y la muerte te lo muestra así de frente. Sí, que heavy. Y es que es como de las cosas que tú dices, como no me quiero ni imaginar, es como que yo siento que al final, sobre todo cuando tenés una buena relación y eres o sea, es como que de cierta manera... o sea, y tan joven, porque también ustedes dos súper jóvenes, o sea, como... Sí, yo creo que lo más difícil lo que tú decís, como mucha gente me decía, ya, ¿y se llevaban bien? Porque claro, uno dice, pucha, quizá no era tan buena esa relación y no lo estáis sufriendo tanto, porque igual uno sufre, pero la verdad sí, éramos muy partner. Acá con quien estamos grabando, me acuerdo que grabamos el 2024 y él me acompañaba todo, ¿cachai? Estaba siempre ahí. Entonces, lindo eso también, porque al final el dolor del duelo es que amaste en relación a cuánto amaste. Porque si amaste poquito, quizás no te duele tanto.
Pero en cuanto tú amaste a esa persona, que puede ser un familiar, un amigo, etcétera, el dolor es el regalo de eso al final, de ese amor que tuviste. Y tú hoy día, por ejemplo, ¿qué es lo que más echas de menos o más valoras y tú dices como mirando para atrás? Yo creo que las certezas. Yo creo que antes tenía más certezas del futuro y antes planificaba más, teníamos más proyectos como familiares, por así decirlo, y hoy día como sé que este futuro, si bien tengo sueños obviamente, trato de vivir mucho más en el presente. Por un lado quizás no lo echo tanto de menos, pero sí esa certeza que es como ilusoria también, ¿ya? Pero que me genera quizás más tranquilidad, pero hoy día me siento más libre. Hoy día me siento muy libre. Como de verdad, si mañana me quiero ir de viaje, me voy. Si mañana quiero hacer un proyecto distinto, lo voy a hacer, como este proyecto de que de verdad fue un acto de valentía gigante, ¿cachai? Como lo que tú decís, como vengo haciendo esto, ¿cómo voy a hablar de esto? Y es heavy, porque yo al principio el libro era como... La bajada era como cómo encontrarte con tu tema laboral a partir del... Como que necesitaba meterle el tema laboral porque mi boicot era cómo voy a hablar yo de duelo. Como, ¿qué le va a importar esto? Y al final, porque no soy experta en el tema, claramente, pero lo que hice es como al final, como desde mi experiencia, a alguien le puede ayudar. Quizás no a todos, pero también metí temas de psicología, también metí temas igual como... eres psicóloga, o sea, como acompañas a personas, o sea, tampoco es como... Y muchas veces yo creo que mucha gente quiere leer del duelo de alguien que lo vivió, o sea, porque en el fondo muchas cosas tú las puedes ver desde la teoría, pero yo creo que cada vez más la teoría está en ChatGPT. O sea, lo que genera la magia es conectar con personas y como conectar con lo humano también, con lo vivido. Totalmente. Mientras más vulnerable yo creo que uno es, más conecta con la humanidad del otro al final. Y lo que tú dices, la teoría está ahí en internet, uno la puede sacar. Entonces, efectivamente, lo que nos hace único es poner esa experiencia al servicio de otros a través de un libro, a través de charla o a través de una conversación con alguien. Y eso es lo lindo. Y quiero que me cuentes un poco, mira, ahí estamos mostrando en cámara el libro que quedó maravilloso. Me encantaría que nos contaras más en detalle, en el fondo, qué hay dentro del libro. Yo en general me leo todos los libros antes de entrevistar a los entrevistados. Y ustedes son testigos. Yo de verdad, cuando vino Pablo Flores para acá, me decía, ¿qué eres Matea? Eres la única, o sea, yo he ido a muchos podcasts. Tenía subrayado todo. Y me dijo, la única vez que vengo y que en verdad está el libro terminado completo, subrayado, o sea, me dijo, ¿cómo se nota que tenés ascendente Capricornio? ¿Te acordás de eso? Y yo de verdad que siempre lo hago mateamente, pero este libro viene recién salido del horno. Entonces me lo trajo, hoy día lo trajo la Connie y me dijo, Ale, es la segunda persona que ve el libro y yo me siento muy honrada. Sí, pero no lo alcancé a leer como me hubiese gustado. Entonces me encantaría, Connie, que nos contaras más en detalle qué van a encontrar las personas en el libro. Yo tengo como mis 2 libros anteriores, uso mucho como cada capítulo tener ejercicios prácticos después del capítulo, porque me pasa mucho que hay millones de libros de autoayuda, pero claro, que hay en las palabras bonito, motivacional, pero no vamos a la acción. Y para mí, como desde el coaching, me gusta mucho llevar a la gente a pequeñitos pasos para que apliquen lo que hacen o las reflexiones que yo expongo. Entonces lo que hice acá es como, me costó como cómo estructurar todo esto, porque... ¿Cómo lo hacía para que de verdad tuviera un sentido? Entonces hicimos como 3 partes del libro. La primera parte, que es el duelo, perderse para encontrarse, que es como todo el proceso interno inicial, como las emociones, este torbellino de cosas que van pasando, del cuestionamiento y el sentir. ¿Qué cosas son el cuestionamiento? ¿Qué tú sientes que son como las 3 principales o 4 principales cosas que tú viviste cuando viene el duelo? O sea, primero es como, ¿por qué a mí? Como yo te decía en ese momento, como estaba todo bien, ¿por qué me está pasando esto ahora? ¿Cachai? Como no tiene sentido. Eso yo creo que viene para adelante, el cuestionamiento como, ¿qué va a pasar? ¿Cachai? Es como, ¿soy capaz de sostener todo esto? Porque el dolor es tan grande que de verdad pensáis que te vaya a morir. Entonces, eso, como la incertidumbre, no saber si vas a poder soportar tanto dolor. Eso yo creo, y ¿qué otros? Bueno, millones de cuestionamientos, la verdad. ¿Quién quiero ser después de esto? Porque esto es importante, lo que tú decías de la identidad. Después de un dolor muy grande, duelo o dolor o un fracaso muy importante, ya no vamos a ser la misma persona que antes.
Y el problema que el ego o nuestra parte del cerebro quiere es mantener eso porque es conocido. El problema es que ya no somos esa persona. Entonces, esta transición de empezar a soltar, que es un duelo, que es como lo que hablamos antes de la maternidad, es soltar esa Ale de antes o la Connie de antes para volver a darle espacio a esta nueva Connie. Y eso es muy doloroso. Porque claramente uno quiere mantener las rutinas de antes, los sueños de antes, la ilusión de antes o las certezas de antes, pero eso ya no es real. Entonces hay que crear nuevas certezas. Como una nueva identidad al final. Es nuevos proyectos, nuevos sueños. Entonces... Qué heavy eso, pero yo también me imagino que muchas cosas te recuerdan como a cómo era tu vida o a las rutinas que tenían juntos o a lugares o a el fondo... Por ejemplo, ¿tú seguís viviendo donde mismo o te cambias? Sí, no. Sí, acá también cuento eso, como por ejemplo me pasó que el closet de mi marido por mucho tiempo no lo toqué, porque una parte mía era como casi que va a volver y como mientras tuviese eso ahí era como casi una tranquilidad, ¿cachai? Y es como ir de a poco también permitiéndote ir avanzando a tu ritmo. Hay gente que me decía, ya aprovecha que viene Navidad y dona esa ropa, pero es que... Yo no quería hacerlo, ¿cachai? Es como darte permiso para avanzar a tu ritmo. No te compares con nadie, hazlo cuando tú sientas que estás para hacerlo. Ahora, heavy eso, porque ese comentario es muy distinto con guitarra. O sea, claro, donar la ropa de tercero es distinto cuando en verdad tú echas de menos a alguien. Ese es su espacio y como asimilar que ya no está, que esa ropa, que uno igual tiene recuerdos de la ropa por las fotos, por todo los momentos. Rato. Es como que todo te recuerda. O sea, yo le he regalado a amigos o familiares y después lo veo, es como heavy. Cuando se lo ponen, es como, está ahí esa persona. Hay una película muy linda que se las recomiendo a todos que salió hace poco, se llama El mapa de los anhelos, que es de una novela. Es una miniserie hermosa que habla de esto, justamente como la mamá se aferra a no querer sacar nada de la ropa, la hermana como que ya dice ya es hora, entonces como cada uno además cuando un duelo, todos lo viven distinto, el hijo, la pareja o la mamá, entonces y cada tiempo es distinto, entonces también a entender eso. ¿Y cómo logras que conversen? O sea, ¿cómo es ese...? Porque me imagino, claro, que o sea, para todos es muy doloroso, pero en el fondo hay momentos que hay decisiones que hay que ir tomando. ¿Qué aprendiste tú de...? O sea, yo me he ido acompañando a mi psicóloga, porque también eso es importante, como buscar apoyo. Yo siendo psicóloga tampoco tengo la respuesta, entonces también, como el tema de la ropa, ya, ¿cómo lo hacemos para que sea un proceso amoroso para la Domi, que es mi hija menor de 10 años? Entonces... conversándolo, como qué cosas quieres que te quedes tú, como también dejándola que sea parte del proceso. Porque también es extraño que un día para otro ya no esté esa ropa o que ya no esté la foto. Por ejemplo, en mi casa hay millones de fotos, entonces como ir de a poco, haciendo también como espacios. Y acá lo que me recomendaron es como tener un lugar donde se recuerda a esa persona. Pero quizás no toda la casa. Entonces esa transición también es importante hacerla en el momento que tú te sientas preparado. Qué heavy. Sí, es que es verdad, como que hay muchas cosas que uno no se cuestiona, pero claro, el tema de las fotos... No, el velador. No lo toqué por mucho tiempo. Y fue como... Es que también es como raro porque es como ya. También es como un ritual que tú decís, ¿qué hago con todas estas cosas? Las guardo, las boto, las regalo. Y enfrentarse al dolor nuevamente cada vez que lo haces. Entonces hay que ir mirando como pasito a pasito, como no podéis pretender hacer todos esos cambios de un día para otro, es como ir de a poco. Ser muy compasivo, sí, yo creo que la clave es eso, hacerlo con mucho amor hacia ti, y si obviamente no te aflora mucho la pena y todo, que es normal, es como decir, ya, quizás hoy día no es el momento. No hay apuro. La sociedad te apura un poco. ¿Y cómo es ese proceso? ¿Cómo fue para ti, en el fondo, la sociabilización después del evento o juntarte con amigas? Y me imagino que al principio que todos te preguntan, tal vez hay momentos que no querés compartir tanto. Yo o creo tal que vez nadie sí. te pregunta. Sí, ¿Cómo es? O sea... Yo creo que eso es lo más raro de la gente, como que les cuesta lo que decíamos, como que no estamos... Yo acá pongo en el libro, nadie nos enseña a hablar de la muerte, y si habláramos de la muerte sería mucho más fácil, como otras culturas, a tenerlo más presente, que va a pasar. Entonces hay gente que no se atreve a preguntarte cómo está, hay otras que sí, que tienen quizás más habilidades de inteligencia emocional para abordarlo, pero
La verdad, yo desde el día 1, desde que pasó el diagnóstico hasta después, he estado muy acompañada y es algo que pongo en el libro, como busca tu tribu, porque de verdad esto sola no se puede pasar, es imposible. O sea, te vaya a caer en el hoyo y nadie te va a sacar. Entonces, buscar una tribu que te ayude a sostenerte, a acompañarte en estos distintos roles, como te decía, como quizás mi mamá, por ejemplo, que me quería sacar, en un momento le dije, mamá, lo único que necesito en este momento es que te lleves a la domi para yo llorar sola en mi casa. ¿Cachai? Es como saber pedir también. Y eso cuesta, porque también no sabemos qué necesitamos. Entonces, hay que ir mirando a quién le tengo que pedir qué cosa y quién está disponible también para ayudar. Hay gente que, no sé, me ha pasado con familiares que, como les ha dolido mucho, se alejan, hacen todo lo contrario y después vuelven diciendo que era tan fuerte esto que se alejaron por eso. Entonces, creo que lo importante es buscar una tribu que te acompañe, pero buscar esas personas adecuadas, porque también lo que te decía, gente que te va a criticar o que te quiera acelerar el proceso, pucha, ojalá evitarla. Claro. Sí, y cuando tú estabas ahí hablando, se me vino a la cabeza como... ¡Ay! Quedé ahí. ¡Ah! Chan, chan. Se me vino a la cabeza como las cosas también de las que uno a veces se culpa, ¿cachai? Como las culpabilidades que surgen. Porque está el dolor, pero también muchas veces es como, oye, si hubiese hecho esto distinto, ojalá hubiese... ¿Qué culpas son las más recurrentes que vienen o que te vinieron a ti, por ejemplo? Es muy lindo lo que tú dices. Hay un capítulo entero de emociones y yo pongo no las emociones propias del duelo, sino las que yo sentí, que está la culpa, que es muy propia del duelo, como debería haber hecho esto, debería haber quizá, no sé, haberlo llevado a otro doctor, no sé, qué sé yo. Y me acuerdo patente, y lo cuento acá, que una amiga me dice, oye, aprovecha de hablar las cosas que quizás nunca hablaste con él. Y yo la verdad en ese momento dije, no tengo nada pendiente, porque de verdad teníamos tan buena relación que conversábamos todo. Yo decía, está todo muy bien, como no tengo nada más que decir, aparte de, obviamente, compartir los últimos días quizá, pero después, aún así, llega igual la culpa. Y es heavy, porque la culpa al final lo que quiere es como que querer tener el control. Es como si yo hubiese hecho eso pensando que yo tenía algo de control en esto, pero la verdad es que no es así. Entonces ahí la invitación también es como mirar realmente qué realmente estaba en mi control y qué otra cosa estoy tratando de querer controlar para sentirme mejor, como racionalizar al final ese dolor. Pero es parte del duelo. Pero también abrazar esa culpa, porque si no, si nos machacamos con esa culpa, claramente con eso no vamos a revivir a nadie. Entonces, como también aceptar que es parte de, pero siendo amorosos también. Como perdonarnos si no hicimos algo como deberíamos, porque ya fue, ya es pasado. Y hay otra emoción que es muy heavy, que yo no la había visto. Mientras escribía empecé a buscar como películas y todo, y es una película que me apareció como en los reels, que se llama Demolición. ¿La viste? No. Heavy. Es de un hombre que se le muere la señora y toda la película transcurre que él no llora nada y lo que hace su emoción es la apatía. Y lo que hace es destrozar cosas y a través de eso él pareciera que no le importa. Pero lo que pasa es que efectivamente la apatía es una parte de una emoción como de desconectarte del dolor. Es tanto el dolor que es mejor hacer como que no te duele. Entonces también mirar como eso. A veces a mí me pasó como la apatía, yo la veo en mí como a veces que me llené de eventos haciendo como que nada hubiese pasado, saliendo, ¿cachai? Y aceptar que es parte y no sentirte culpable tampoco por haberla sentido. Sí, que heavy, que al final cada uno tiene su proceso y las reacciones, y uno me imagino que también se autoconoce mucho en el proceso y en cómo uno va reaccionando, ¿o no? Yo creo que lo más lindo del duelo, de los dolores, y no quiero romantizar el dolor, porque ojalá que no tengamos que vivir un dolor así para eso, pero creo que es como una terapia intensiva así heavy, de conocerte, de saber cómo abordas esto, de saber tu fuerza para salir adelante, porque si bien en algún momento pensamos que no vamos a salir adelante y tú decís como esto no puede estar pasando, la verdad es que hay una sabiduría interior que te hace salir adelante, hay algo mayor que te impulsa a poder avanzar en algún momento, no importa si fuera el mes, al año, no importa, pero sí pudiste salir y avanzar.
con ese dolor, y ese dolor siempre va a estar. También que es importante eso, como que el duelo nunca termina. ¿Sí? Entonces todo nunca termina. No. ¿Y que evoluciona? Se integra. Pero tú, por ejemplo, ¿te acordáis en el día a día de tu marido o como...? Siempre, sí. Pero como alguien que está siempre conmigo al final. Es como, por ejemplo, un angelito de la guarda, no sé, algo así. O sea, antes, por ejemplo, los momentos que para ti son importantes ahora para el lanzamiento del libro, ¿tú sientes que está...? Siempre está. Antes me pasaba con mi abuela materna, ponte tú, que falleció el 2019 antes de la pandemia. Y con ella tenía una muy buena relación. Entonces también yo siempre, todo se lo pedía a mi abuela, todo lo bueno, o acompáñame a este proyecto, todo. Y yo siempre la sentía conmigo. Y ahora es mi marido. Entonces como... Bueno, ahí depende cada uno lo que crea al final. Pero yo creo que siempre está con nosotros. ¿Y cómo lo vivido ha transformado tu relación como con la espiritualidad? Siempre he sido muy espiritual. O sea, desde chica, iglesia católica, mis papás muy metidos en la iglesia. Cuando chica yo estuve en una depresión y yo creo que eso me ayudó mucho también como a apoyarme espiritualmente. Y en todos los momentos que yo viví en el transcurso de mi vida, como que la espiritualidad siempre ha estado. Creo en Dios, creo en el universo, creo en la naturaleza, creo en todo. Y yo la espiritualidad siempre la he vivido como muy desde conectar conmigo misma, la veo Dios que está en todo, desde la gratitud, desde conversar con un otro más allá que está ahí sosteniéndonos. Y hay algo que una palabra que justo ayer hablé con una amiga que estaba muy mal y me decía que heavy, que siempre he dicho que hay que confiar, pero nunca... No he confiado porque siempre estoy tratando de mantener el control. Y esto es lo más difícil. Como confiar, pero rendirte al dolor. Y cuando te rindes es porque sabes que hay algo más grande que te sostiene. Y ese paso es muy importante, yo creo, cuando estoy transitando algo difícil. Saber que hay algo más allá que te va a ayudar a salir de esto y soltar. Porque queremos mantener el control pensando que vamos a hacer algo. Vi hace poco La Odisea, ¿la viste? No la he visto, pero la quiero ver. Ya. Bueno, fui hace poco y justamente habla de eso, que está luchando con volver a casa el protagonista, todo el proceso de eso, pero al final lo que habla en profundo, que en un momento cuando suelta el control, como se rinde a confiar, porque trata de controlar todo este proceso, es cuando efectivamente llega a casa. Y eso es lo más difícil, como confiar que todo va a estar bien. A pesar de que estamos en el hoyo negro. Claro, a pesar de que no hay ninguna certeza. Exacto. Y esa espiritualidad yo creo que es lo más profundo y más lindo que nos puede ayudar a sostener esto y a transitarlo. Pero también la espiritualidad yo la veo no como por iglesias. No es como tienes que creer en... No, es como una espiritualidad mucho más profunda. Es como, yo lo veo como la conexión como con el todo, como el sentirse parte de algo más grande, sí. como que hay algo superior, como exacto. que no nacimos al azar porque sí. Sí, hay algo superior que puede ser Dios, que puede ser otro tipo de lo que tú quieras llamarlo, pero hay algo más allá que nos sostiene. Y me ha pasado, no sé, el año pasado conocí a alguien que era ateo, ponte tú, y discutimos esto. Yo decía, yo no podría haber pasado esto sin creer en algo. Como que respeto que sea ateo, totalmente. Y él me decía, es que el ser humano creyó la religión para no sé qué, Yo decía, ok, me parece perfecto que la haya creado, porque a mí me ha ayudado, ¿cachai? Claro. Es como, para mí es súper importante eso. Oye, es que se me ha pasado demasiado rápido, entonces veo las preguntas que tenía preparadas y bueno, en pos del tiempo, pero inventé una nueva sección. ¡Qué miedo! Vamos a improvisar. Chan, chan. Bueno, pero antes que pasemos a esta nueva sección sorpresa, hay que agradecer a uno de nuestros auspiciadores, que yo amo, obviamente, con locura. Pero nada, te quería dar un regalito de parte de Aglaya, que bueno, ay, gracias. Es justo para rituales con sentido. Amo demasiado. Sé Me acuerdo que
Cuando pasó esto, tú me mandaste algo de Glaya, parece. Sí, una vela. Ay, lo amé. Todavía la tengo, así que la amo. Ay, Sí, maravilloso. qué Y bueno. otras amigas también me regalaron una joya de ahí. Ah, sí, por la Sí, A, la letra la A. Ay, así qué que muchas bueno. gracias. Amo. Ahí está. Y ahí yo elegí un difusor especialmente para ti. Se Así siente que- acá, es de mandarina. Ah, sí, no, pero ese es el olor de afuera, porque ese es el olor que tengo en la casa. Ya, Entonces, ok. no, pero es el... Pues yo siempre trato al invitado como pienso en la persona y en el proceso. Entonces, como yo sé que ahora voy a estar con el lanzamiento del libro super full, nada, es un difusor mindfulness, que es de té blanco bergamota. Para calmar todas las emociones. Para calmar, para que lo pongas en la pieza. Maravilloso, me o encanta. donde tú quieras. ¿Lo puedo dejar acá? Sí, obvio. O tal vez lo pongo yo aquí también Ya. y así tapo. Y después me lo llevo. Ahí tapo el... Ya. Oye, esta sección es primera vez que lo probamos, pero dije, qué ganas de hacer algo distinto. Y es completa la frase. Entonces yo te voy a decir una frase. Yo tenía que ser el conejillo de India. Sí. Tenemos la confianza, Ya, tenemos la sí, 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 confianza. dale, dale. Y no hay respuesta ni buena ni mala. Sí, siempre. Pero el fondo te va a decir, ya, el duelo es, y tú repetís lo que yo di y termináis la frase. Ya. El duelo no es... El duelo no es lineal. Lo que nadie me explicó sobre perder a alguien fue... Que era único y personal. Acompañar a alguien que está sufriendo significa... Ser amoroso con esa persona. Ser fuerte no significa... No llorar. Qué heavy eso. Qué heavy eso. Como el llorar. ¿Sabes qué? A mí me cambió mi visión del llorar una vez que vi que en el fondo neurológicamente llorar te limpia. O sea, Las lágrimas tienen cortisol. o sea, como que botáis el cortisol Sí. por las lágrimas. Sí, Entonces, es heavy. cuando tú te das cuenta que es un proceso neurológico de depuración, así tal como transpiráis o tal como vaya al baño, como el cuerpo a veces tiene que botar toxinas, tiene Exacto. que botar cortisol, llorar es botar. Te das cuenta lo importante que es llorar y como lo heavy que es no darte permiso o aguantártelo. Al final es como que te quisiera ya no voy a dar las analogías. No, pero de verdad me pasó algo heavy cuando pasó esto. Yo no tomé ningún antidepresivo al inicio, porque después la psicóloga de mi hija me recomendó, pero yo lo que más disfrutaba era llorar. Yo lo que hacía era levantarme de mi cama, iba a dejar a la Domi al colegio, volvía, me acostaba seguía durmiendo, después lo que hacía era ver películas románticas y llorar, llorar y llorar. Así Te con lo Diario de juro una que pasión y... esa película, pañuelito. o That I Love You, ¿la viste? Bueno, es que yo me la lloré entera. O Es que, sea, imagínate, si yo me la lloré igual, la primera vez, esta era como, te lo juro, con hipo llorando. Entonces, de verdad, no, yo amo llorar. Y además, bueno, la gente que ha visto intensamente uno, creo que, y lo pongo ahí en el libro también, como la importancia de la tristeza en nuestra vida, porque la tristeza nos hace elaborar el duelo, darnos cuenta de lo importante, conectar con nosotros, conectar con otros también. No podemos, como dice la película, no podemos estar todo el día alegres, pero es tan difícil y no nos enseñaron todo lo contrario, que hay que estar siempre bien. No, pero ¿Y qué linda la distinto tristeza. ha sido como el cómo tú abordas la tristeza o el cómo permites la tristeza en tu día a día, por ejemplo, ahora? A mí me pasó que toda mi vida yo estuve muy conectada con la rabia, hasta que me formé como coach el 2018. Y yo ahí me acuerdo que mis amigas decían, como yo, con la Carlita que me formé, yo cada vez que hablaba era como que me iba a poner a llorar porque tenía tanta rabia pena, como en el nudo. Pena como acumulada. Porque no, mi forma de reaccionar ante la vida era siempre desde los límites, como más desde la rabia, como desde ese impulso. Y la tristeza la había como dejado muy debajo de la alfombra. Y ahí fue como, ahí recién le di espacio a la tristeza y desde ahí yo creo que hasta el día de hoy le doy espacio cuando viene, me permito llorar, darme esos momentos a sola, pero también entendiendo, y sobre todo en el duelo, que no podía llorar al frente de mi hija, por ejemplo. Pero aún así... ¿No se puede por algún motivo, porque no te lo recomiendan o porque...? No, claramente lo hacía igual, pero no podía estar 3 horas llorando.
frente a ella. No, obviamente yo traté de ser como lo más sincera, humana y coherente con quien soy con mi hija, porque también es importante que ella también se diera permiso para esas emociones. Si yo me mostraba como súper fuerte, que no pasaba nada, tampoco era bueno, Claro. creo yo. Pero la tristeza creo que es una hermosa emoción que hay que darle espacio, pero en ese momento yo lo que hacía era, no sé, me iba a andar en auto, decía, no, tengo que ir a hacer algo, y me quedaba en el auto llorando, ponte tú como porque de verdad que la gente como que te pasa un pañuelito para que te calme, como que ojalá te abrazas y ya está todo bien. Eso es lo que tendemos a hacer. En vez, yo cuando veo a una persona llorar, que eso lo enseñaron en el coaching, es como, déjala, no hagas nada, solo mírala. Y también mírate tú la incomodidad que es ver a una persona llorar, porque lo primero que quieres hacer es calmarla. Y ahí le estás cortando el impulso de que bote, como tú dices, todas estas lágrimas y toda esa emoción y esa energía. Tan buena el juego, me gustó. ¿Hay más? Sí. Ya. Estoy viendo dónde voy. Sanar no es olvidar. Sanar es... Sanar es integrar el duelo. Amo, que era lo que había dicho antes. Sí, integrar. La mujer que fui antes de la pérdida. Una mujer controladora, muy eficiente. Siempre cuento, y hasta el día de hoy siento que yo no rindo lo mismo que era antes. Hoy día me abrumo con muy poquito. Mi tolerancia a la frustración bajó, como ese umbral. Mi psicóloga, yo le digo a mi psicóloga, le digo, es que yo quiero ser como la Connie de antes, que estaba todo el día haciendo cosas, que era súper eficiente. Me dice, es que esa ya fue, quizás ese no era tampoco tan sano. Entonces como que hoy día estáis logrando un nivel distinto y está bien, ¿cachai? Como que una parte de uno quiere volver a ser la que era antes, pero la verdad es que la que soy hoy día es una persona que parte el día más tranquilo. Lo que te decía, como voy a menos proyectos que antes, tengo una agenda mucho más minimalista, conecto más conmigo, me doy permiso mucho más para descansar. O sea, a veces como mucho. Pero qué importante, porque, o sea, a mí me cuesta darme tiempo para descansar. Ha sido como un camino, o sea, y lo he aprendido más por mi marido. Mi marido me dice, Ale, ¿por qué no voy a quedarte echada? Viendo una serie tranquila, como sin sentir, y a mí como que se me prende una ampolleta, como que estoy perdiendo el tiempo, siendo que amo ver series, pero sí cuando hago algo que lo paso bien, pero siento que es pérdida de tiempo, entre comillas, que uno lo que optimiza el tiempo al final, porque entre las cosas de los niños, el trabajo, como el quedarme echada en la cama mirando el techo, como, no sé, escuchando música... Me cuesta, es algo como, o sea, cuando lo hago lo amo, pero sí es heavy que uno tiene, yo creo, como incorporado el chip de después voy a estar atrasada con esto. La culpa, es la culpa. Culpa de no estar haciendo cosas. Porque lo que te decía al principio, como nos enseñaron que mientras más hacíamos, más valiosas éramos. Pero la verdad es que no es así. Así nos quemamos en el camino. Entonces yo creo que lo más productivo es descansar, obviamente en su justa medida, y sobre todo en un duelo, que de verdad que el cuerpo te duele hasta el pelo, ¿cachai? Entonces como descansar es lo más reparador que puede haber. Y difícil también, porque es estar contigo mismo, es, no sé, también aguantar el silencio quizá, porque en el hacer te haces la loca un poco, como que estás haciendo cosas... que un momento te dije, como estuve en eventos y todo, como si nada hubiese pasado, como si yo el año pasado, como no, yo ya estoy bien. Yo jurando que estaba bien, no, si yo ya estoy bien, no sé qué, y es como broma. No estaba bien, ahora lo veo. No estaba nada de bien. Pero claro, en esa ilusión de querer avanzar también. Sí, pues. Y me quedo mucho con la idea de dos cosas que dijiste. Uno, qué importante el tema de la tribu. Porque en el fondo, si bien está esta cosa como, oye, tú puedes con todo, tú puedes, y que claro, yo sí creo que todos somos mucho más capaces de lo que creemos, también muchas veces es como un discurso más individualista y yo creo que la red de apoyo, la tribu, es todo. O sea, como en todo lo que nos propongamos, muchas veces como que siento que tal vez comunicacionalmente se ha vuelto todo como más, tú puedes,
y como que hemos perdido de vista como la interconexión, como ese sentido de comunidad para poder salir adelante, y eso tú lo dijiste y me encantó. Me encantó. Y lo otro que se me vino a la cabeza, ahora se me olvidó, para que veáis que tengo déficit atencional. Sé que, bueno, y la que me queda es renacer comienza ¿cuándo? Qué buena. Yo creo que no sé si renacer, no sé si hay un comienzo, la verdad. Me cuesta mirarlo así porque el renacer para mí es un proceso. Y quizás como que, y hay un autor que dice esto, como que siempre estamos muriendo y renaciendo al mismo tiempo, como en distintas cosas de nuestra vida, no solo en un duelo. Entonces yo creo que siempre estamos renaciendo, la verdad. Y también renacemos cuando nos permitimos renacer también. Que eso yo creo que es importante porque en esta resistencia al cambio no queremos renacer, queremos morir, la verdad. Entonces dejarnos morir para renacer es una decisión también, creo. 100%, es una elección. Es una elección, o sea, que hay que tomarla. Que hay que tomar. En algunos casos es, oye, por si acaso si sienten una bocina, no sé qué será, un señor loco que anda por acá cerca. No sé si se sentirá en el audio, pero por si acaso. Ya me acordé lo que te iba a preguntar antes, y es un poco lo que habláis de darse el permiso para descansar cuando uno está en este momento de recuperación del duelo. Porque tenemos muchos duelos, tal como hablábamos que la maternidad es un duelo, el ser despedido es un duelo, la enfermedad de un hijo es un duelo. Un diagnóstico de una enfermedad es un duelo. Un diagnóstico de una enfermedad tal cual. Y muchas veces es cuando menos permiso nos damos para descansar. Yo siento que de cierta forma tal vez cuando uno tiene una muerte, como que la gente tal vez igual te cuida o no, un poco más. Al principio nomás. Después todos siguen su huella. Es que la vida continúa. Claro. Eso es lo más triste, yo creo, que es el duelo. Tú quieres que el mundo se detenga y que todos sufran como tú. Y la verdad no es así. La gente tiene que seguir trabajando, tiene que seguir produciendo, los niños van al colegio. Y efectivamente mucha gente al principio está muy ahí y quizá es una recomendación para alguien que tenga que acompañar. No preocuparse solo al inicio, sino que preocuparse después, a los 2 meses, a los 3 meses, porque ahí es cuando uno está más solo quizás. Claro, yo me imagino como en el funeral o esto. Están todos, te ofrecen ayuda, pero tú estás tan en shock todo que ni siquiera te da para contestar el mensaje. Entonces, y después la gente piensa que no querías ayuda, pero no era ese momento el que necesitas ayuda, necesitas después cuando ya empiezas a elaborar todo esto. Porque al principio uno está un poco disociado. Sí, pues me imagino que es algo como, sí. O sea, digerirlo es que como decís tú, al final o sea, si es hasta una transformación de identidad, es algo como que uno te toca muchas aristas y me imagino que al principio uno igual está como con el shock, o sea, como que no... Sobre todo cuando es algo rápido. Yo tuve una amiga que quizás el marido falleció después del año, quizás ese año su mente pudo procesar todo este proceso, pero cuando es en pocos meses o cuando es un accidente, tu cabeza no entiende nada. Entonces lo primero se activan estos mecanismos de defensa, que es la evitación, la intelectualización, porque es una forma de sobrevivir a esto, porque el cerebro al final es una forma muy sabia de sobrevivir. Sí, que heavy Acá tengo otras preguntas, otra sección. El verdadero y falso. Ya. ¿Qué opinas sobre? Me siento en el colegio. Bueno, estamos haciendo... Volví a octavo básico ya. ¿Qué opinas de la frase, el tiempo lo cura todo? He escuchado mucho esa frase que la gente lo dice como cliché. Y he escuchado también a la José La Cámara, que hace el prólogo en este libro, que siempre dice, el tiempo no cura todo, es qué haces con ese tiempo. Porque cuando pensamos que el tiempo lo cura todo, nos podemos quedar ahí acostados y mirando que el tiempo pase por la ventana. Y la verdad es que ahí no va a pasar nada. Tenemos que hacer algo con ese tiempo. Integrar el duelo para mí es eso, como permitirte sentir, pedir ayuda, transitar las emociones, observarte, conocerte, sanar, porque también el duelo abre muchas heridas pasadas, quizás como traumas antiguos. Entonces, como, ¿qué voy a hacer con esto? Quizás al principio no quieras hacer nada y está bien, pero quizás con el tiempo hay que movilizarnos. O sea, tú sientes que en el fondo también gatilla muchas cosas que a veces tal vez uno da por superadas o... Totalmente, sí.
O sea, en general la vida yo siempre siento que es como uno piensa que superó algo. No, esto lo tenía súper sanado y después algo te aparece, no solo un duelo, sino que algo te hace, no lo tenía tan superado. Y te lo muestra desde otro lugar, pero yo siempre digo como, si bien uno cree que no superó nada, no. O sea, lo avanzaste, pero al final es como te quedó algo de eso que seguir trabajando y es parte de la vida. Sí. Otra pregunta. ¿Y si renacer no se tratara de ser más fuerte, sino de ser más verdadera? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Esa es ¿es necesario soltar a la persona o transformar la manera que nos relacionamos con su recuerdo? ¿Acá es alternativa? ¿No? ¿Verdadero o falso? ¿O depende? Yo creo que no hay que soltar nada, es transformarlo en algo, como te decía, integrarlo, como al final este dolor es como una herida que siempre va a estar en tu piel, por así decirlo, que va a ir cicatrizando, lo más probable es que va a doler menos, pero que siempre va a estar. Y hay una analogía que la leí en alguna parte y la pongo en el libro, que es muy linda, que es que el duelo es igual que una brillantina o una escarcha. Estas cositas que al principio está muy pegada, no te la podéis sacar. Y por más que queráis, hay que hay con brillantina por hartos días, aunque te bañes y todo. Y después de un tiempo, ya no queda tanta brillantina, pero de repente aparece un poquito en tu bolsillo porque escuchaste una canción, porque, no sé, sentiste un olor, porque hablaron de cierto tema. Entonces siempre está eso. Y ese recuerdo quizás te active una pena, pero es normal. Como que no verlo como todavía no lo he superado. No, es parte de ello. Llevo 2 años, no puedo decir qué va a pasar después porque no sé cómo va a seguir integrándose esto, pero lo que sí sé es que cada día duele un poco menos, pero no significa que cuando duele o cuando vuelve eso, no llore, no lo sienta así como que estoy retrocediendo, porque también nos pasa como sentir que estoy retrocediendo, pero la verdad es que no. Entonces, parte del proceso. ¿Y qué le recomendarías a alguien que nos está escuchando ahora y tal vez tuvo una pérdida importante hace poco? ¿Qué consejo le darías? Comprarse el libro. Y además ir al tiro a comprarse el libro Renacer, que va a estar en todas las librerías. ¿Y qué le recomendaría? Que lo viva. Que lo viva, que le dé espacio. Hay mucha gente que dice, yo creo que nunca duele a mi papá, a mi hijo, no sé qué. No me di el espacio en ese momento. Nunca es tarde para hacer el duelo. Eso es súper importante. Como si bien no lo hiciste en ese momento, date el espacio ahora. Permítete sentir lo que tengas que sentir. Permítete hundirte en el -10 y después levantarte. Pide ayuda. Como eso. Yo creo que eso es súper importante. Oye, ya estamos llegando al final. Qué pena, porque se nos ha pasado súper rápido. Este podcast se llama Confía en tu poder, porque yo cuando le di 1500 vueltas a qué nombre ponerle, sí creo que algo que para mí es muy importante y que trato de que se refleje en todas las entrevistas es el poder interior que tenemos. Ese poder también que tenemos para poder avanzar y ir creando una vida a nuestra medida, alineada con quienes somos, con nuestra esencia. Y a mí me encantaría preguntarte, ¿qué significa para ti confiar en tu poder? Estoy muy alineada con lo que tú dices de que cada uno tiene un poder interior, y creo que el confiar en tu poder es conocerte tanto que sepas que hay algo que es único en ti, que eso te hace único frente al mercado laboral o tus relaciones, que es tu sello, pero ese poder está solo adentro de ti. Y eso significa sacar todas estas máscaras, etiquetas que nos hemos puesto para, de cierta forma, encajar en la sociedad y conectar con ese ser, que te digo, como ese ser más profundo y auténtico que eres. Porque desde ahí es cuando realmente nos sentimos poderosos, libres, auténticos y podemos conectar con otros. Y eso es un trabajo no de un día para otro también, que es importante, pero es un proceso muy bonito que todos podemos hacer. Amén. Creo que ya broche de oro. ¿No? Broche de oro. Y, oye, muchas gracias, Connie. Gracias a ti, Ale. Feliz. Se pasó volando ¿cierto? todo este Se nos rato. pasó rápido. Demasiado. Pero bueno, eso es una buena señal.
Así que, y agradecer, ya nos tenemos que despedir, agradecer a M-Capas que está auspiciando este proyecto y que próximamente va a abrir nuevos cupos para todas las emprendedoras que quieran postular al programa, que quieran emprender, que no sepan a veces cómo llevar la contabilidad, cómo partir un emprendimiento, porque emprender también puede ser muy, muy solitario. Y M-Capas ofrece distintas becas, así que para que se metan a la web y vean. Yo creo que de todas maneras va a haber algo que les ayude a poder emprender más acompañadas, dar ideas y capacitaciones, etc. Y se nos acaba el tiempo. Agradecerles, recordarles que se suscriban, que pongan las 5 estrellitas, que nos comenten qué fue lo que más les gustó del capítulo y nos vemos en el próximo capítulo.